El reloj del teléfono de Cassandra Reynolds marca las 10:52 p.m. Su último turno terminó hace 20 minutos. Está parada en un callejón oscuro de Manhattan. La nieve cae en finos copos y su aliento se convierte en humo blanco pálido en el aire helado. En 3 días, la echarán a la calle. El propietario ha pegado un aviso de desahucio en la puerta de su habitación alquilada, húmeda y enmohecida. Su madre necesita dinero para la quimioterapia. $200 cada semana. De camino al bar, se detuvo en una farmacia abierta las 24 horas para gastar $10 en un pequeño frasco de analgésicos extra fuertes para los dolores cada vez más intensos de su madre. Eso le dejó exactamente $47 en el bolsillo, cada centavo que le quedaba a su nombre. Y ahora mismo, con el último autobús saliendo en 8 minutos, con el cuerpo temblando de frío y hambre, está de pie en medio de ese callejón completamente oscuro, con una niña de 6 años llorando desconsoladamente. Una niña a la que nunca ha visto antes. La niña tiene el pelo negro y rizado y unos grandes ojos marrones llenos de lágrimas. Su pequeña mano se aferra a la pierna desgastada de los viejos vaqueros de Cassie. Sus dedos están morados por el frío. Lleva un costoso vestido de seda rosa. Es bonito, pero inútil contra el frío que corta la piel del invierno neoyorquino. Sus labios se están poniendo azules. Todo su cuerpo tiembla. Tiene una rodilla raspada, que aún sangra. Quiero ver a mi papá. La niña llora y sus sollozos se rompen en la noche helada. Tengo mucho frío. Quiero a mi papá. Cassie la mira. Luego mira hacia la calle que conduce a la terminal de autobuses a 3 cuadras de distancia. El último autobús. Si lo pierde, tendrá que caminar 3 horas por la nieve para llegar a casa. Morirá congelada antes de llegar. O estará demasiado agotada para trabajar mañana. Perderá otro trabajo. No habrá dinero para la quimioterapia de su madre. Podría marcharse. Alguien más encontrará a la niña. Alguien más la ayudará. La policía acabará llegando. Los padres de la niña aparecerán. Esto no es responsabilidad de Cassie. Ella tiene sus propios problemas, su propia desesperación, su propia madre muriendo lentamente en su fría habitación alquilada. La niña la mira con ojos húmedos y suplicantes. Por favor, susurra con voz temblorosa. La tía Natasha me ha dejado aquí. Tengo mucho miedo. Por favor, ayúdame. Cassie siente que algo se rompe dentro de su pecho. No es su corazón, es algo más profundo. Algo que le dice exactamente quién es y qué está dispuesta a cambiar. Se quita el único abrigo que lleva, lo único que la protege del frío bajo cero, y envuelve a la niña con él. Se arrodilla en el suelo helado del callejón, sin importarle que la nieve le empape las rodillas, y mira a la niña a los ojos mientras ésta tiembla. «Hola, cariño», dice Cassie en voz baja, con la voz temblorosa por el frío. «Me llamo Cassie. Voy a ayudarte a encontrar a tu papá, ¿vale? Te prometo que estarás a salvo». La niña deja de llorar. Mira a Cassie con esos grandes ojos marrones como si estuviera buscando algo. Luego se seca las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Lo prometes?», pregunta con su vocecita llena de esperanza. «Lo prometo», dice Cassie. «Ahora, ¿puedes decirme tu nombre?» «Isabela», responde la niña. «Pero mi papá me llama Bella, Bella Moretti». Cassie no tiene ni idea de que el apellido Moretti está a punto de cambiar toda su vida. No sabe que esta niña perdida y aterrorizada es la única hija de Gabriel Moretti, el jefe mafioso más poderoso de Nueva York, un hombre al que todo el mundo subterráneo teme. No sabe que, en este mismo momento, él está destrozando la ciudad presa del pánico porque su hija ha desaparecido. Y, desde luego, no sabe que esta noche, cuando regala su último abrigo, no solo está salvando a una niña, sino también su propia vida. Y ahora tengo que preguntarte una cosa. Esta mujer está a punto de cambiar todo lo que tiene por la hija de un desconocido. Está a punto de perder el último autobús, a punto de enfrentarse a la muerte en una brutal noche de invierno. ¿Harías lo mismo? ¿Te quitarías tu único abrigo por una niña desconocida cuando tú mismo te estás congelando? Si esta historia te ha llegado al corazón, dale a me gusta y compártela con las personas que necesitan escucharla. Suscríbete al canal para no perderte la siguiente parte, porque lo que sucederá a continuación lo cambiará todo. 12 horas antes, cuando el cielo de Nueva York aún estaba sumido en la oscuridad y las luces de la calle aún parpadeaban débilmente, Cassandra Reynolds abrió los ojos en una vieja cama plegable en una pequeña habitación alquilada en el Bronx.
El reloj de pared marcaba las 5 a.m. No necesitaba despertador. Su cuerpo estaba acostumbrado a despertarse antes del amanecer, acostumbrado a dormir menos de 4 horas por noche, acostumbrado al agotamiento que se filtraba en cada hueso. Cassie permaneció inmóvil durante un momento, mirando fijamente el techo manchado de moho húmedo. Su aliento formaba una fina capa de humo en el aire. La calefacción se había roto la semana pasada y no tenía dinero para arreglarla. Giró la cabeza hacia un lado y miró a la mujer que yacía en la única cama de verdad de la habitación. Margaret Reynolds, de 52 años, estaba dormida. O, más exactamente, intentaba dormir. Tenía el rostro demacrado y los pómulos marcados bajo la piel cenicienta. El cabello que antes había sido espeso y brillante, ahora era solo un puñado de mechones grises, tras ronda de quimioterapia. Respiraba con dificultad, a veces interrumpida por toses secas y rasposas. Cassie se incorporó con cuidado, tratando de no hacer ruido. Se acercó a la mesita junto a la ventana, donde guardaba su pequeña caja de hojalata con el dinero. Levantó la tapa y contó los billetes arrugados que había dentro. 2 billetes de $1, $2. Eso era todo lo que tenía. $2 para sobrevivir hoy. $2. Cuando la quimioterapia de su madre costaba $200 a la semana. Cuando llevaba 2 meses de retraso en el pago del alquiler, cuando la nevera estaba vacía y su estómago se retorcía de hambre, Cassie cerró la caja de hojalata con los ojos ardientes, pero sin lágrimas. Había llorado demasiado durante los últimos 4 años. Las lágrimas se habían agotado hacía mucho tiempo. 4 años antes, era estudiante de 3er año de medicina, una de las mejores de su clase. Soñaba con ser médico, con un futuro brillante, con una familia feliz. Su padre, Thomas Reynolds, era detective del Departamento de Policía de Nueva York, un hombre íntegro, honesto hasta la médula, que nunca aceptó ni un centavo de dinero sucio. Estaba investigando una importante operación de tráfico de drogas relacionada con la mafia cuando ocurrió la tragedia. Una noche de diciembre, 2 días antes de Navidad, Thomas Reynolds fue asesinado a tiros en un callejón oscuro de Brooklyn. La policía lo calificó como un robo fallido. Nadie fue detenido. Nadie fue acusado. El caso se cerró en silencio, pero Cassie sabía la verdad. Sabía que su padre había sido asesinado porque se había acercado demasiado a secretos que nadie podía tocar. Sabía que los hombres que lo mataron vestían trajes caros y conducían coches de lujo. No eran ladrones callejeros. Lo sabía y no podía hacer nada al respecto. Tras la muerte de su marido, Margaret se derrumbó. Dejó de dormir, dejó de comer, perdió las ganas de vivir. Entonces le diagnosticaron cáncer de mama, como si el destino quisiera asestar un golpe más a una familia ya destrozada. Cassie abandonó los estudios. No tenía otra opción. Su beca no cubría las facturas del hospital. Los ahorros de la familia se agotaron con el funeral de su padre. Vendió su pequeña casa, vendió su coche, vendió todas las cosas de valor que tenían. Al final, incluso vendió el anillo de boda de su madre, lo último que le quedaba de su padre. Margaret lloró toda la noche después de eso, y Cassie se sentó en un rincón de la habitación, apretando $300 en su mano, preguntándose cuándo había muerto su alma. Ahora, 4 años después, Cassie estaba de pie en esa helada habitación alquilada, observando a su madre dormir y preguntándose cuánto tiempo más podría aguantar antes de quebrarse definitivamente. Había hecho todo lo que podía. Trabajaba en 3 empleos al día, 7 días a la semana. Dormía 4 horas, comía una sola vez al día y caminaba kilómetros para ahorrarse el billete de autobús. Había luchado con todas sus fuerzas, pero la vida seguía aplastándola día tras día, hora tras hora, sin piedad. Cassie se puso un viejo jersey gastado y unos vaqueros descoloridos. Con cuidado, subió la manta para tapar mejor a su madre y luego se inclinó y le besó la frente. «Mamá, me voy a trabajar. Volveré tan pronto como pueda». Margaret no respondió. Seguía dormida o fingía estarlo para que su hija no tuviera una preocupación más. Cassie se dio la vuelta y sus ojos se posaron en una vieja fotografía colgada en la pared. Una foto de ella y su padre tomada el día en que recibió la carta de admisión en la Facultad de Medicina. La sonrisa de su padre era radiante, sus ojos rebosaban orgullo. «Papá», susurró, «lo siento. No pude convertirme en médico como tú querías. No pude proteger a mamá. He fallado.
Luego salió de la habitación a la oscuridad de una mañana de invierno, sin saber que 12 horas más tarde su vida cambiaría para siempre. El primer turno de Cassie comenzaba a las 6 de la mañana en el Hotel Roosevelt, un hotel de 3 estrellas en Midtown. Caminó casi 3 horas bajo un frío cortante para llegar allí, ahorrándose $2 en el billete de autobús. Cuando llegó, tenía las manos entumecidas y los labios pálidos, pero no tenía tiempo para quejarse. Se puso el uniforme, cogió la lista de habitaciones que tenía que limpiar y se puso manos a la obra. 15 habitaciones. Tenía que limpiar 15 habitaciones en 6 horas, cambiar las sábanas, fregar los suelos, limpiar el baño, pasar la aspiradora por la moqueta, doblar las toallas en forma de cisnes. Le dolía la espalda después de la 5ª habitación. Las rodillas le temblaban después de la 10ª, pero siguió adelante. Siempre seguía adelante. En la última habitación, la 812, Cassie se encontró con una familia de 4 miembros que se preparaba para marcharse. Un hombre de mediana edad, con un traje caro, la miró con abierto desprecio y le dijo que se diera prisa porque tenían que recoger su equipaje. Cassie bajó la cabeza y trabajó en silencio. Intentó moverse lo más rápido y pulcramente posible, con la esperanza de recibir una pequeña propina. Cuando terminó, la familia ya se había ido. No había nada sobre la mesa, ni una sola moneda. Cassie se quedó allí un momento, mirando la mesa vacía, luego se tragó su decepción y pasó a la siguiente habitación. No era la primera vez, no sería la última. A las 12 del mediodía, Cassie terminó su turno en el hotel con $35 de salario y sin propinas. No tuvo tiempo para almorzar. Corrió a Bella Italia, en Little Italy, donde trabajaba como lavaplatos desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde. La cocina estaba tan caliente como un horno y el vapor del lavavajillas le golpeaba la cara sin parar. Sus manos permanecieron en agua jabonosa hasta que su piel se peló y se enrojeció. El sudor le corría por la frente, pero no tenía tiempo para secárselo. Las pilas de platos se elevaban como montañas y parecían no disminuir nunca. A las 4 Cassie resbaló y tiró toda una pila de platos. El estruendo resonó en la cocina. Todas las cabezas se volvieron hacia ella. El jefe de cocina, un hombre corpulento con el rostro enrojecido por la ira, se abalanzó sobre ella. «Eres inútil», le gritó. «¿Tienes idea de cuánto cuestan esos platos? Te descontaré hasta el último centavo de tu sueldo». Cassie quería explicarle. «Estoy agotada. No he comido», quería decir. Pero le falló la voz. Solo bajó la cabeza, recogió los pedazos rotos y siguió trabajando. A las 6:00 de la tarde, salió del restaurante con $20 después de que le dedujeran el coste de los platos rotos. Tenía 2 horas para llegar al Blue Moon en Hell's Kitchen para su último turno. Cassie dedicó 1 hora a caminar y utilizó la otra hora para cambiarse de ropa en un baño público. Se puso el vestido negro corto que exigía el bar, el tipo de vestido que la hacía sentir expuesta y vulnerable. Odiaba ese trabajo. Odiaba la forma en que los hombres borrachos la miraban. Odiaba la forma en que la rozaban a propósito cuando llevaba las bebidas. Odiaba la forma en que pensaban que unos pocos dólares de propina les daba derecho a tratarla como a un objeto. Pero era el mejor pagado de sus 3 trabajos. Lo necesitaba. Su madre lo necesitaba. Esa noche, alrededor de las 10 un hombre completamente borracho agarró a Cassie por la muñeca cuando ella pasaba por su mesa y le dijo que se sentara con él un rato, con el aliento cargado de alcohol. Cassie se disculpó y le dijo que estaba trabajando, tratando de mantener la voz firme. Él no la soltó. En cambio, la acercó a él y le deslizó la otra mano por la cintura. Le dijo con desprecio que no se creyera tan importante y le prometió que le daría una buena propina. Cassie no pensó. 4 años de instinto de supervivencia en barrios peligrosos la hicieron reaccionar al instante. Liberó su mano y le tiró la bebida que había sobre la mesa directamente a la cara. El hombre gritó y se puso en pie tambaleándose, rugiendo que se atrevía a hacer eso y exigiéndole que supiera quién era él. Todo sucedió muy rápido. El gerente corrió hacia ellos, no para proteger a Cassie, sino para disculparse con el cliente. Cassie fue arrastrada a la trastienda y despedida en el acto, sin paga por esa noche, sin propinas, solo con la puerta trasera cerrándose de golpe detrás de ella. Cassie se quedó parada en el callejón detrás del bar mientras comenzaba a nevar.
Temblaba con su vestido negro fino, aferrándose al abrigo viejo y gastado que apenas había logrado agarrar de su casillero antes de que el gerente la empujara por la puerta trasera. Se quedó allí parada con ese vestido negro fino, con el cuerpo temblando de frío y sintiendo como si el mundo se derrumbara a su alrededor. Acababa de perder un tercio de sus ingresos. No sabía dónde iba a encontrar el dinero para la quimioterapia de su madre. No sabía cómo iba a sobrevivir esa semana. La nieve se hizo más densa. Cassie levantó la cara y dejó que los copos se derritieran en sus mejillas, mezclándose con las lágrimas que ya no podía contener, y susurró al cielo nocturno, preguntando por qué la vida seguía intentando aplastarla. Nadie respondió. Solo había viento frío y nieve blanca. Cassie se secó las lágrimas, apretó sus manos entumecidas y empezó a caminar. Tenía que llegar a casa. Su madre la estaba esperando, y así fue como Cassie acabó allí, de pie en un callejón oscuro con una niña desconocida, con el único abrigo que le quedaba envuelto alrededor del pequeño cuerpo de Bella. Oyó el rugido lejano del motor de un autobús, el chirrido de los frenos al detenerse en la terminal a 3 manzanas de distancia. El último autobús. Podía correr. Si corría lo suficientemente rápido, tal vez lo conseguiría. Tal vez no tendría que caminar 3 horas por la nieve. Tal vez no moriría congelada esa noche. Pero Cassie miró a la niña pequeña que se aferraba a su mano, esos grandes ojos marrones aún enrojecidos por el llanto, y supo que no podía irse. Lo había prometido. Y Cassandra Reynolds, incluso después de perderlo todo, incluso después de que la vida la hubiera golpeado sin piedad, seguía siendo alguien que cumplía su palabra. El ruido del autobús se desvaneció y luego desapareció en la noche. Cassie respiró hondo, sintiendo el frío atravesarle los pulmones. Luego se agachó y levantó a Bella en sus brazos. La niña era aterradoramente ligera, ligera como si no hubiera nada dentro de ella, salvo huesos y miedo. Bella rodeó con los brazos el cuello de Cassie y apoyó la cara en su hombro. Bella susurró, «Señorita Cassie, qué fría está». Cassie esbozó una sonrisa forzada, con los dientes castañeando, y respondió, «Estoy bien, cariño, no te preocupes». Sacó a Bella del callejón y caminó por una acera cubierta de nieve. Cada paso le resultaba pesado. Sus finas zapatillas de lona no podían impedir que el frío se le metiera en los dedos de los pies. Empezó a castañear los dientes, pero siguió caminando. Primero tenía que encontrar un lugar cálido para Bella, y solo entonces podría pensar en cualquier otra cosa. Mientras caminaba, Cassie le preguntó a Bella si recordaba el número de teléfono de su padre. Bella negó con la cabeza, su cabello negro y rizado rozando la mejilla de Cassie, y admitió que no lo recordaba, a pesar de que su padre le había dicho que tenía que memorizarlo, y ahora tenía miedo de que se enfadara. Cassie le dijo que no se enfadaría, y le explicó con delicadeza que su padre probablemente estaría aterrorizado y buscándola. Cassie le preguntó si sabía dónde trabajaba su padre. Bella dijo que trabajaba en un edificio muy grande, tan grande que desde lo alto se podía ver toda la ciudad, y que había muchos hombres vestidos de negro de pie en la puerta. Cassie frunció el ceño. Era demasiado vago. Había cientos de edificios altos en Manhattan. Cassie le preguntó dónde vivía Bella y si recordaba la dirección. Bella dijo que su casa estaba muy lejos y que había que viajar mucho tiempo en coche para llegar allí. Y allí estaba el jardín de flores de su abuela, una piscina y su propia sala de juegos. Cassie se quedó en silencio. Un jardín de flores, una piscina, una sala de juegos privada. Esta niña venía de un mundo que no tenía nada que ver con el mundo de Cassie. Observó el vestido que llevaba Bella, de seda rosa pálido, que debía de ser muy caro, y entonces se fijó en la horquilla con forma de mariposa que sujetaba los rizos de Bella, de oro auténtico con pequeñas piedras que brillaban bajo las farolas. No era una joya infantil normal y corriente. Era el tipo de cosa que solo los extremadamente ricos compraban para sus hijas de 6 años. Cassie le preguntó lentamente a Bella quién era la tía Natasha. Bella dijo que Natasha era su niñera, la que la cuidaba cuando su padre se iba a trabajar. Cassie le preguntó por qué Natasha la había dejado allí. Bella se quedó callada un momento, frunciendo su pequeño rostro mientras intentaba recordar. Bella dijo que Natasha la había llevado a comprar un helado. Entonces se acercó un hombre y habló con Natasha. Un hombre vestido de negro que daba mucho miedo. Y Natasha le dijo a Bella que se quedara quieta allí y esperara a que ella volviera. Cassie le preguntó qué pasó después. Los ojos de Bella se llenaron de lágrimas de nuevo,
y dijo que Natasha nunca volvió. Bella esperó mucho tiempo, oscureció y Natasha seguía sin volver. Bella se asustó tanto que salió corriendo a buscarla, pero se perdió. No sabía cómo volver a casa. Llamó a su padre, pero nadie respondió. Cassie abrazó a Bella con más fuerza, con una sospecha en el pecho. Que una niñera abandonara a una niña de 6 años en las calles de Nueva York por la noche no era normal, ni mucho menos. Pero Cassie no tenía tiempo para desentrañar el asunto en ese momento. Bella tenía frío y estaba aterrorizada, y Cassie necesitaba un lugar seguro. Miró a su alrededor y vio las luces brillantes de una cafetería abierta las 24 horas en la esquina. Al menos allí estaría caliente. Al menos Bella ya no pasaría frío. Cassie le dijo a Bella que entraría en un momento y que luego Cassie averiguaría cómo ponerse en contacto con su padre. Bella asintió y se aferró con más fuerza al cuello de Cassie. Bella levantó la vista, con la voz débil y temblorosa. ¿Tú también me vas a abandonar, señorita Cassie? ¿Cómo hizo la tía Natasha? Cassie se detuvo y miró directamente a los ojos asustados de la niña. Nunca, prometió con firmeza. Nunca te dejaré, Bella. 2 horas antes, en la sala de conferencias de la última planta de la Torre Moretti, en Tribeca, Gabriel Moretti estaba sentado a la cabecera de una larga mesa de roble, escuchando a sus capos informar sobre los negocios del mes. 7 hombres, las figuras más poderosas de su imperio clandestino, se sentaban a ambos lados, cada uno al frente de un sector diferente, desde el inmobiliario hasta la restauración, pasando por el transporte y el entretenimiento. Sobre el papel eran empresarios de éxito. En la sombra eran hombres a los que nadie se atrevía a tocar. Gabriel escuchaba en silencio, con sus ojos grises fríos e indescifrables. A sus 36 años, llevaba 8 al frente de la familia Moretti, desde que su padre falleciera de una enfermedad cardíaca. 8 años convirtiendo una organización mafiosa tradicional en un enorme imperio empresarial, mitad a la luz y mitad en la oscuridad, tan poderoso que incluso los políticos de más alto nivel tenían que andar con cuidado a su alrededor. Gabriel Moretti no era un buen hombre, y lo sabía. Tenía sangre en las manos, decisiones despiadadas en su pasado, enemigos que habían desaparecido sin dejar rastro. Pero tenía principios. Nada de drogas, nada de tráfico, nada de tocar a mujeres y niños y, sobre todo, nunca traicionar a la familia. La reunión transcurría como cualquier otra hasta que la puerta se abrió de golpe. Lorenzo Benedetti, la mano derecha de Gabriel, el hombre que había estado a su lado desde que eran niños y jugaban en las calles de Brooklyn, entró con el rostro pálido. Lorenzo irrumpió en la sala con la voz entrecortada. «Jefe», jadeó, «es Bella». Gabriel se levantó de un salto, haciendo que su silla golpeara contra la pared. «¿Qué pasa con Bella? Habla. Ha desaparecido». Lorenzo se atragantó. «Natasha ha llamado. Dice que Bella ha desaparecido en Midtown. Está histérica. No la encuentra por ninguna parte». El mundo dejó de girar. Gabriel oía los latidos de su propio corazón, lentos y pesados como tambores de guerra. Vio a los capos mirándolo fijamente. Vio a Lorenzo esperando una orden, pero Gabriel no podía moverse. No podía respirar. No podía pensar. Bella, su pequeña, la única luz en una vida llena de oscuridad. La niña de ojos marrones como los de su madre, con una sonrisa que podía derretir el hielo de su pecho. La niña a la que había jurado proteger con su vida, con todo lo que tenía. La cara de Lucía pasó por la mente de Gabriel, su esposa, el amor de su vida. 3 años antes, Lucía fue asesinada cuando iba a recoger a Bella al colegio. Un francotirador disparó, preciso, despiadado. Murió en el acto y Bella se quedó sentada en el coche viendo cómo su madre se desplomaba sin entender lo que estaba pasando. Gabriel nunca encontró a la persona que ordenó la muerte de su esposa. Torturó, interrogó y puso patas arriba los bajos fondos de Nueva York, pero no sirvió de nada. Le atormentaba cada noche. El dolor de perder a Lucía, la rabia de la venganza denegada y el miedo, el terror de que algún día el enemigo volviera y le arrebatara lo último que le quedaba. Bella. La voz de Lorenzo sacó a Gabriel de sus pensamientos, preguntándole, «Jefe». Gabriel se levantó tan rápido que su silla se deslizó y se estrelló contra la pared. Sus ojos grises ya no eran fríos. Ardían con una furia que hacía temblar a cualquiera que los viera. Gabriel les ordenó que encontraran a su hija, que movilizaran a todo el mundo, a cada persona, que registraran cada calle, cada callejón,
cada rincón escondido de esta ciudad para encontrar a Bella sin importar lo que costara. Se volvió hacia los capos y les dijo que si alguien tocaba a su hija, toda la familia de esa persona sería eliminada sin piedad. La sala estalló en movimiento. Los teléfonos sonaron, las órdenes volaron y cientos de personas comenzaron a dispersarse por toda la ciudad. Gabriel salió furioso. Lorenzo lo siguió de cerca. Gabriel exigió saber dónde estaba Natasha. Lorenzo dijo que ella afirmaba estar en Midtown, cerca de la heladería de la calle 53. Gabriel se detuvo. Natasha había sido la niñera de Bella durante 2 años. Se había comprobado minuciosamente sus antecedentes. Se le pagaba generosamente. Se la trataba bien. Entonces, ¿por qué una niñera perdería a una niña? Gabriel ordenó una investigación sobre Natasha, diciendo que quería todo. Llamadas, mensajes de texto, cuentas bancarias, todo. 30 minutos más tarde, mientras Gabriel peinaba Midtown con su equipo, Lorenzo volvió a llamar, con la voz temblorosa por la ira, y dijo que había un problema. Gabriel le dijo que hablara. Lorenzo dijo que la cuenta de Natasha había recibido una gran transferencia 3 días antes, $50,000 de una cuenta anónima que habían rastreado. Gabriel sintió que se le helaba la sangre. Gabriel exigió saber de quién. Lorenzo dijo, Víctor Castellano. Se hizo el silencio. Gabriel estaba de pie en una acera cubierta de nieve con el teléfono en la oreja y sintió que la rabia brotaba como un volcán. Víctor Castellano, el enemigo de toda la vida de la familia Moretti, el hombre que perdió la guerra de bandas hace 5 años, que perdió territorio, perdió a su hermano, lo perdió todo. Y ahora se estaba vengando tocando lo que más le importaba a Gabriel. Gabriel les dijo que encontraran a Castellano. Con voz fría como el hielo, les dijo que encontraran a su hija, que no le importaba lo que tuvieran que hacer, solo que la encontraran. La pequeña cafetería se sentía cálida como un oasis en medio de una brutal noche de invierno. Cassie empujó la puerta, todavía con Bella en brazos, y el calor del calentador le golpeó la cara como un abrazo. La campana de la puerta tintineó y el camarero detrás del mostrador los miró con curiosidad. Cassie sabía cómo debían de parecer. Una mujer joven y delgada sin abrigo, con los labios morados, sosteniendo a una niña con un vestido de seda caro. Un extraño contraste entre la pobreza y el privilegio, pero no le importaba. Solo necesitaba un lugar cálido para Bella. Cassie eligió la mesa más alejada, en el rincón más cercano al calefactor. Sentó a Bella en la silla, manteniendo el abrigo bien envuelto alrededor de ella. Bella se quedó quieta, con sus ojos marrones recorriendo la cafetería, con una mirada cansada y desconocida, como si fuera la primera vez que pisaba un lugar como este. «Siéntate aquí», dijo Cassie. «Voy a comprarte algo de beber». Bella asintió con la cabeza, agarrando con ambas manos el borde del abrigo. Cassie se acercó a la barra, echó un vistazo al menú y sintió que se le encogía el pecho. Un chocolate caliente costaba $4. Metió la mano en el bolsillo y contó los billetes arrugados. $47. Todo lo que tenía. El billete de autobús a casa. El dinero para el desayuno del día siguiente. Lo poco que había intentado ahorrar para la quimioterapia de su madre. Si lo gastaba aquí, tendría menos. Quizás nada. Pero entonces miró a Bella, acurrucada en la esquina, todavía temblando a pesar del calor. Pensó en los labios azules de Bella, en los sollozos en ese callejón oscuro, en la promesa que Cassie le había hecho. «Un chocolate caliente, por favor», le dijo Cassie a la camarera. Cogió la taza, dejó $4 en la barra y la llevó de vuelta a la mesa. Bella aceptó el chocolate caliente con ambas manos, con los ojos iluminados. «Gracias, señorita Cassie», susurró, y luego dio un sorbo con cuidado. «¿Está demasiado caliente?», le preguntó Cassie. Bella negó con la cabeza, y por primera vez desde que Cassie la había conocido, esbozó una pequeña sonrisa. «Está delicioso. Mi madre solía prepararme chocolate caliente. El de mi madre estaba mejor, pero este también está bueno». Cassie se quedó callada por un momento. «¿Dónde está tu madre, Bella?». Bella dejó de beber. Sus grandes ojos marrones se volvieron de repente increíblemente tristes, más tristes de lo que una niña de 6 años debería estar. «Mi mamá está en el cielo», dijo en voz baja. «Se fue cuando yo era muy pequeña. Papá dice que mamá es un ángel y que me cuida desde el cielo». Algo se rompió dentro de Cassie. «Lo siento, Bella, no lo sabía». Bella negó con la cabeza y trazó pequeños círculos en la mesa con el dedo. «No pasa nada. No recuerdo su rostro.
Solo recuerdo su olor como a rosas. Papá tiene un jardín de rosas en casa. Dice que era el jardín de rosas de mamá. A veces me siento allí y siento como si mamá estuviera allí. Casi no sabía qué decir. Solo miró a la niña que tenía delante, una niña que había perdido a su madre demasiado joven para recordarla, y sintió una profunda y dolorosa ternura. Casi también había perdido a alguien. Conocía ese tipo de vacío. ¿Tu papá se queda mucho en casa contigo?, preguntó Cassie. Papá está muy ocupado, respondió Bella. Trabaja todo el tiempo, pero siempre viene a darme un beso de buenas noches todas las noches. No importa lo tarde que llegue a casa, entra en mi habitación y me besa en la frente. A veces me quedo despierta esperándolo. Me cuenta historias. Cuenta las mejores historias. Parece que te quiere mucho, dijo Cassie. Papá es la persona que más me quiere en todo el mundo, dijo Bella con certeza. Dice que soy su luz. Dice que me protegerá con todo lo que tiene. Cassie miró a Bella y de repente se acordó de su propio padre. Las noches en las que llegaba tarde a casa después de su turno y aún así se detenía en su habitación para darle un beso de buenas noches. El sonido de su voz cuando le contaba historias, grave y cálida, la forma en que la miraba, llena de orgullo y amor, su luz. Su padre también solía llamarla así. Casi tuvo que apartar la cara para ocultar las lágrimas que brotaban rápidamente. 4 años, y el dolor de perderlo seguía siendo tan agudo como ayer. Señorita Cassie, ¿está llorando?, preguntó Bella con su vocecita suave y delicada. Cassie se secó los ojos rápidamente y esbozó una sonrisa forzada. No, estoy bien. Solo tenía polvo en los ojos. Bella ladeó la cabeza y miró a Cassie con unos ojos que parecían más maduros que su edad. Papá dice que los adultos mienten sobre el llanto. Papá dice que llorar no es algo de lo que avergonzarse. Cassie miró fijamente a la niña y se le escapó una risa, ligera y sorprendida. La primera risa que había tenido en todo el día. Tu padre es un hombre sabio. Tienes un padre maravilloso. Bella asintió, ahora con una sonrisa radiante. Lo sé, lo echo de menos. Vendrá a buscarme, ¿verdad? Lo hará, dijo Cassie. Encontraré la manera de contactar con él. Vendrá a buscarte, te lo prometo. Cassie estaba tratando de averiguar cómo llamar a la policía cuando el rugido sordo de los motores retumbó fuera de la ventana. Levantó la cabeza y sintió que la sangre de sus venas se helaba. Una caravana de vehículos negros, al menos 5, se había detenido junto a la acera frente a la cafetería. Elegantes todoterrenos con cristales tintados que ocultaban todo lo que había dentro. Las puertas se abrieron. Hombres vestidos de negro salieron uno por uno, moviéndose con la precisión de personas acostumbradas a la violencia. No llevaban armas, pero su postura, su mirada, la forma en que rodeaban la cafetería, como lobos acechando, le hicieron comprender a Cassie al instante que no se trataba de hombres corrientes. Su corazón latía con fuerza. Su instinto de supervivencia le gritaba que corriera, pero no podía hacerlo. Bella estaba allí. Cassie se puso en pie de un salto, arrastrando la silla, y se colocó delante de Bella como si fuera un escudo. No sabía quiénes eran esos hombres, no sabía qué querían, pero si habían venido a por esa niña, primero tendrían que pasar por encima de ella. Señorita Cassie, dijo Bella con voz temblorosa desde detrás de ella. Son los malos. No pasa nada, dijo Cassie, obligando a su voz a mantener la calma aunque le temblaban las piernas. Quédate detrás de mí. La puerta de la cafetería se abrió de golpe. Una ráfaga de viento helado y nieve entró en la sala, y con ella llegó un hombre. Era alto, de hombros anchos, y llevaba un largo abrigo negro de lana. Tenía el pelo oscuro ligeramente revuelto, como si se hubiera pasado las manos por él una y otra vez durante toda la noche. Pero lo que llamó la atención de Cassie en primer lugar fueron sus ojos. Ojos grises, fríos como el hielo del invierno, que barrían la sala con la mirada intensa de un depredador. Los ojos de un hombre peligroso, los ojos de alguien que busca algo o a alguien y se niega a dejar que nada se interponga en su camino. Lorenzo y otros 2 guardaespaldas le siguieron. El barista se quedó paralizado detrás de la barra, con el rostro pálido por el miedo. Nadie en la cafetería se atrevía a moverse. Gabriel Moretti se detuvo en el momento en que su mirada se posó en Cassie, o más precisamente, en el momento en que vio a la niña escondida detrás de ella. Por un instante, la máscara de su rostro se resquebrajó. Dolor, alivio, amor. Todo ello se reflejó en un rostro entrenado para no revelar nunca ninguna emoción. Bella,
dijo con voz ronca, como si llevara horas gritando su nombre. Bella asomó la cabeza por detrás de Cassie, y cuando vio al hombre de pie en la puerta, sus grandes ojos marrones se iluminaron. «¡Papá!», gritó Bella, con la voz entrecortada por los sollozos. Corrió. Pasó corriendo junto a Cassie, junto a los hombres de negro, directamente hacia los brazos abiertos de Gabriel. Gabriel se arrodilló y cogió a su hija, apretándola contra él como si quisiera fusionarla con su propio cuerpo. Sus hombros temblaban, todo su cuerpo temblaba. El hombre al que todo el inframundo temía sostenía a su pequeña y lloraba. «Bella, Bella, Bella», repetía una y otra vez como una plegaria. «¿Estás herida? ¿Te duele algo? Lo siento mucho. He llegado demasiado tarde. Estoy bien, papá». Bella sollozaba, con sus pequeños brazos alrededor del cuello de él. Tenía mucho miedo. La tía Natasha me dejó sola. No encontraba el camino a casa. «Lo sé», dijo Gabriel con voz entrecortada. «Lo sé. Nadie volverá a asustarte nunca más. Nunca más». Cassie se quedó allí observando el reencuentro, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Había visto muchas cosas en su vida. Había visto la muerte, la crueldad, el lado más oscuro de las personas. Pero también estaba viendo amor, amor puro, feroz e incondicional de un padre hacia su hija. Pensó en su propio padre, en cómo sus brazos la habían abrazado una vez, con fuerza y calidez, como si pudiera protegerla de todo el mal del mundo. Su padre solía abrazarla así antes de que se lo llevaran. Gabriel se levantó, todavía con Bella en brazos. Se volvió hacia Cassie y esta vez sus ojos grises no eran fríos. Había algo en ellos que Cassie no podía descifrar. Curiosidad, sospecha y tal vez, apenas, gratitud. «¿Quién eres?», preguntó Gabriel, con voz baja y áspera. Cassie enderezó la espalda y le devolvió la mirada sin pestañear. Sabía que debía tener miedo. Sabía que el hombre que tenía delante podía matarla con un simple gesto. Pero Cassie no tenía nada que perder y no había hecho nada malo. «Soy la que encontró a su hija», dijo, con una voz más firme de lo que esperaba. «La encontré sola en un callejón oscuro, llorando, a punto de morir congelada. Le prometí que la ayudaría a encontrar a su padre y cumplí mi promesa». Gabriel la miró fijamente, recorriendo con sus ojos grises su cuerpo de arriba abajo, evaluándola, analizándola, buscando cualquier signo de mentira. Había vivido demasiado tiempo en este mundo como para confiar en nadie. Había visto demasiadas traiciones como para hacer otra cosa que dudar. «La encontraste», dijo Gabriel, con voz baja y afilada como una cuchilla. «¿O te encargaron encontrarla?». Cassie se sintió como si le hubieran dado una bofetada. Entendió perfectamente lo que él insinuaba. Pensaba que ella formaba parte del complot, que la habían colocado allí para acercarse a su hija, que todo era una elaborada actuación. «No entiendo lo que dices», respondió Cassie, con voz fría. «¿Crees que he secuestrado a tu hija?» «Creo que la coincidencia es demasiado perfecta», dijo Gabriel. «Mi hija desaparece y una desconocida la encuentra por casualidad. En mi mundo no hay coincidencias, solo tramas». Lorenzo se acercó a Gabriel, con la mirada fija en Cassie, llena de dudas. Podría ser la jefa de Castellano. Podría ser una trampa. Cassie no sabía quién era Castellano. No sabía por qué ese nombre seguía apareciendo, pero sabía que la acusaban de algo que no había hecho, y la ira le ardió en el pecho. «Escucha», dijo Cassie, dando un paso adelante, sin retroceder, a pesar de que Gabriel la superaba en altura. «No sé quién es Castellano. No sé quién eres tú. Solo sé que volvía a casa después de que me despidieran, y oí a un niño llorando en un callejón oscuro. Vi a un niño temblando de frío, solo, aterrorizado. Podría haberme ido, podría haberlo ignorado, pero no lo hice. Me detuve, le ayudé. Eso es todo». Gabriel no dijo nada. Solo la miró, con sus ojos grises que no revelaban nada. Había oído 1000 excusas en su vida. Había oído a traidores suplicar, a mentirosos llorar, a enemigos arrodillarse y pedir clemencia. Sabía cómo detectar la falsedad, pero la chica que tenía delante no se parecía a nadie que hubiera conocido antes. «Papá». La voz de Bella lo sacó de sus pensamientos. Seguía aferrada a su cuello, pero sus ojos marrones estaban fijos en la chica pelirroja que estaba frente a ellos. «La señorita Cassie es buena», dijo Bella con voz firme. «No es mala». Gabriel miró a su hija. «¿Qué has dicho?» «La señorita Cassie me encontró en el callejón oscuro.
explicó Bella, con la voz aún un poco temblorosa por el frío y el miedo. Estaba llorando. Tenía mucho frío. La señorita Cassie se quitó el abrigo para dármelo. Su único abrigo, papá. Estaba helada, pero aún así me lo dio. Gabriel volvió a mirar a Cassie lentamente. Esta vez la miró con más atención. Vio que le temblaban los hombros, no por miedo, sino por el frío. Vio que tenía los labios morados y la piel pálida y azulada por el agotamiento y la falta de calor. Vio que llevaba un jersey fino, gastado y viejo, que no era suficiente para combatir el aire helado del exterior. Y vio a su hija envuelta en el abrigo de Cassie. Gabriel miró a la delgada chica, atónito. Los ojos de Gabriel se suavizaron al darse cuenta del peso de su sacrificio. Nunca había conocido a nadie dispuesto a morir de frío solo para mantener caliente a la hija de un desconocido. También me compró chocolate caliente, añadió Bella. Me prometió que te encontraría. Me abrazó cuando lloré. Dijo que no me abandonaría como hizo la tía Natasha. Gabriel miró a Cassie. Ella estaba allí de pie, delgada, temblando, soportando claramente el frío cortante. Pero sus ojos verdes no se bajaron, no se inmutaron. Lo miró de frente sin miedo, sin suplicar, solo con la dura resistencia de alguien acostumbrado a vivir en la adversidad. En el mundo de Gabriel, todo el mundo quería algo de él. Dinero, poder, protección, favores. Nadie hacía nada sin una razón. Nadie se sacrificaba sin exigir una recompensa. Pero esta chica había regalado su único abrigo al hijo de un desconocido. En pleno invierno, cuando ella misma se estaba congelando. ¿Por qué?, preguntó Gabriel, y su voz no era tan aguda como antes. ¿Por qué ayudaste a mi hija? Cassie mantuvo su mirada durante un largo momento. Porque era lo correcto, dijo simplemente. Porque necesitaba ayuda. Porque no puedo ver llorar a una niña y marcharme. No había ninguna otra razón. Y Gabriel Moretti, el jefe mafioso más poderoso de Nueva York, el hombre que siempre tenía una respuesta para todo, no supo qué decir por primera vez en su vida. El silencio se prolongó durante unos segundos. Gabriel miró a Cassie y Cassie le devolvió la mirada, sin que ninguno de los dos estuviera dispuesto a ceder. Al final, fue Gabriel quien rompió el silencio. Te debo una, dijo con voz baja y mesurada. Salvaste a mi hija. Quiero compensarte. Dime qué necesitas. Cassie negó con la cabeza. No necesito nada. No lo hice para que me recompensaran. Gabriel frunció el ceño. No estaba acostumbrado a que le rechazaran. En su mundo, cuando ofrecía algo, la gente lo aceptaba. Nadie le decía que no a Gabriel Moretti, pero esta chica le estaba diciendo que no. Una chica que claramente necesitaba dinero, que claramente necesitaba ayuda. Allí de pie, frente a él, con ropa ligera en pleno invierno, le estaba rechazando. Todo el mundo necesita algo, dijo Gabriel. Nadie vive sin necesidades. No he dicho que no tenga necesidades, respondió Cassie. He dicho que no necesito que me recompenses. Son dos cosas diferentes. Gabriel la observó en silencio durante un largo momento. Luego se volvió hacia Lorenzo y asintió ligeramente con la cabeza. Lorenzo lo entendió de inmediato y salió del café con un teléfono pegado a la oreja. Unos minutos más tarde, regresó y le entregó un teléfono a Gabriel. Gabriel miró la pantalla, leyó lo que había allí y luego levantó los ojos hacia Cassie. Cassandra Reynolds leyó en voz alta. 27 años, viven en el apartamento 12 del edificio Greenview, en el Bronx, con 2 meses de retraso en el pago del alquiler. Desalojo en 3 días. Cassie se quedó paralizada. La sangre le subió a la cara y luego se le fue, dejándola pálida. «Me has investigado», logró decir. «Investigo a todos los que entran en contacto con mi hija», respondió Gabriel con serenidad. Siguió leyendo. Madre. Margaret Reynolds, 52 años, cáncer de mama en fase 3, actualmente en tratamiento con quimioterapia. Coste, $200 a la semana. Padre, Thomas Reynolds, ex-detective, asesinado hace 4 años en un caso cerrado oficialmente como robo. Aunque nunca se identificó a los verdaderos autores, Cassie sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Quería gritar, quería decirle que parara, quería decirle que no tenía derecho a destrozar su vida de esa manera, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. Gabriel bajó el teléfono. «Eras estudiante de medicina», dijo, y su voz ya no era tan fría como antes. «Dejaste los estudios para cuidar de tu madre. Tienes 3 trabajos al día, 7 días a la semana. Te han despedido esta noche.
Tienes $47 en el bolsillo y has gastado 4 de ellos para comprarle chocolate caliente a mi hija. Cassie no dijo nada. Se quedó allí de pie, con los puños apretados, luchando por contener las lágrimas que le brotaban rápidamente. Se sentía desnuda, expuesta, como si sus secretos más dolorosos hubieran sido sacados a la luz para que un extraño los inspeccionara. «Tengo una oferta para ti», dijo Gabriel. «Sé la niñera de Bella. El sueldo es de $100,000 al mes. Tú y tu madre viviréis en mi finca. Tu madre será tratada por los mejores médicos de forma totalmente gratuita». Cassie lo miró como si hubiera perdido la cabeza. $5,000 al mes. Eso era 10 veces lo que ganaba con sus 3 trabajos juntos. Era suficiente para pagar la quimioterapia de su madre. Suficiente para saldar la deuda. Suficiente para dormir más de 4 horas por noche. Suficiente para dejar de contar cada centavo. Era un sueño, pero Cassie no creía en los sueños. No desde que murió su padre. «No», dijo con voz dura. Gabriel se mostró sorprendido. «No, no voy a venderme a la mafia», dijo Cassie, con los ojos verdes ardiendo como el fuego. «Mi padre era policía. Murió investigando a hombres como tú. No sé quién eres, pero sé lo que eres. Los coches negros, los hombres vestidos de negro, la forma en que la gente se asusta en cuanto te ve. ¿Crees que no me he dado cuenta? ¿Crees que vendería mi alma al diablo por dinero?» Gabriel la miró y de repente una leve sonrisa se dibujó en su boca. No era una sonrisa burlona, ni fría. Era una sonrisa que parecía de respeto. «Tienes fuego», dijo. «Me gusta eso». Cassie no respondió. Solo lo miró fijamente, cautelosa. «Pero te equivocas», continuó Gabriel. «No te estoy comprando. No te estoy pidiendo que hagas nada ilegal. Te pido que cuides de mi hija, que es exactamente lo que has hecho esta noche sin que nadie te lo pidiera. Eso es un trabajo, ni más ni menos. Y a mi madre, el tratamiento gratuito. Eso es un agradecimiento», respondió Gabriel. «Has salvado lo más preciado que tengo. Te lo devuelvo a mi manera, pero si no lo quieres, no te obligaré. No soy el tipo de hombre que obliga a las mujeres a hacer lo que no quieren». Hizo una pausa y miró a Cassie con sus ojos grises, que ya no eran fríos. «Tienes una noche para pensarlo. Si cambias de opinión, llama a este número». Dejó una tarjeta de visita sobre la mesa. Luego se dio la vuelta, con Bella en brazos, y salió del café. La caravana de vehículos negros se puso en marcha de nuevo y desapareció en la noche. Cassie se quedó sola en la tranquila cafetería, mirando la tarjeta de visita sobre la mesa, y se preguntó si acababa de rechazar la salvación o de escapar de una trampa. Cassie no sabía cuánto tiempo permaneció en esa cafetería después de que la caravana de vehículos negros desapareciera. Quizás 5 minutos, quizás 10, quizás más. El camarero le preguntó tímidamente si estaba bien, y Cassie solo asintió con la cabeza, de forma mecánica y vacía. Cogió la tarjeta de visita y se quedó mirando las letras en relieve. Gabriel Moretti. Solo un nombre y un número de teléfono, sin título, sin dirección, sin nada más. Como si ese nombre bastara para decirlo todo. Se guardó la tarjeta en el bolsillo y salió a la calle. La nieve seguía cayendo, más fría que antes. Ya no tenía abrigo. Se abrazó con fuerza el pecho, preparándose para una caminata de 3 horas hasta su casa. Pero un coche negro ya la esperaba en la acera, con la puerta trasera abierta. El conductor la observaba por el espejo retrovisor. «El señor Moretti me ha dicho que la lleve a casa», dijo el hombre. Cassie quería negarse. Quería decir que no, caminar, demostrar que no necesitaba nada de la mafia. Pero el frío le calaba hasta los huesos y la lógica le decía que, si intentaba caminar en esas condiciones, no llegaría a casa. Se subió al coche, se deslizó en el asiento trasero y dejó que el calor de la calefacción envolviera su cuerpo helado. El trayecto a casa transcurrió en silencio. El conductor no habló, y Cassie tampoco. Se limitó a sentarse allí, mirando las calles de Manhattan, deslizarse por la ventana, pensando. Cuando el coche se detuvo frente al viejo edificio donde vivía, Cassie salió sin dar las gracias. Subió 4 tramos de escaleras oscuras, abrió la puerta de la húmeda habitación alquilada y entró. Su madre dormía en la cama, y su respiración pesada llenaba el silencioso espacio. Cassie no encendió la luz. Se acostó junto a su madre, tiró de la fina manta para cubrirlas a ambas y se quedó mirando al techo en la oscuridad.
No podía dormir. Su mente daba vueltas con 1000 pensamientos. $100,000 al mes. Los mejores médicos para su madre. No más preocupaciones por el alquiler. No más trabajar en 3 empleos hasta caer rendida. No más saltarse comidas para ahorrar dinero para la quimioterapia. Era el paraíso. Pero ese paraíso venía del infierno. Cassie cerró los ojos y la cara de su padre apareció en su mente. Su padre, Thomas Reynolds, el hombre más honesto que había conocido jamás. Murió investigando a la mafia. Murió porque quería llevar la justicia a las personas que vivían al margen de la ley. Y ahora su hija estaba considerando trabajar para un jefe de la mafia. ¿Qué pensaría él si lo supiera? ¿Cuán decepcionado estaría? Cassie sintió cómo las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Giró la cabeza y miró a su madre. A la tenue luz que entraba por la ventana, podía ver claramente el rostro demacrado de Margaret, las profundas arrugas marcadas por el dolor y la preocupación, el tono grisáceo de la enfermedad en su piel. Su madre se estaba muriendo lentamente, dolorosamente, día a día, y Cassie no tenía dinero para salvarla. Su padre murió por culpa de la mafia, pero su madre se estaba muriendo porque no había dinero. Esas dos verdades se entremezclaban en la mente de Cassie, partiéndola en dos. Quería permanecer fiel a la memoria de su padre. Quería odiar todo lo relacionado con el mundo del hampa, pero también quería salvar a su madre. Quería ver a su madre bien de nuevo. Quería oírla reír. Quería pasar más tiempo con ella. ¿Tenía derecho a dejar que sus principios mataran a su madre? Cassie pasó toda la noche despierta con esa pregunta. Cuando los primeros rayos del amanecer se colaron por la ventana, tuvo la respuesta. Se levantó en silencio, sacó la tarjeta de visita del bolsillo y salió al pasillo. Con dedos temblorosos, marcó el número de la tarjeta. El teléfono sonó 2 veces antes de que alguien contestara. La voz de Gabriel Moret sonaba grave y despierta, como si no hubiera dormido en toda la noche. «Señorita Reynolds, estoy de acuerdo», dijo Cassie, «pero tengo condiciones». «Hable», respondió él. «Cuidaré de su hija, pero no quiero saber nada de sus negocios. No quiero verme involucrada en nada de lo que usted haga. Solo estoy ahí por Bella y por mi madre. Nada más». Se produjo un silencio de unos segundos al otro lado de la línea. Entonces Gabriel respondió, «De acuerdo». 2 días después, un coche negro vino a recoger a Cassie y a su madre a la vieja y destartalada habitación alquilada en el Bronx. No tenían mucho que llevarse, solo unos cuantos conjuntos de ropa vieja, algunos libros y una fotografía familiar de hacía años. Todo cabía en 2 pequeñas maletas. Margaret Reynolds no entendía lo que estaba pasando. Cassie le había contado una versión resumida de la historia, que había encontrado un nuevo trabajo con un buen sueldo, que su nuevo jefe era generoso y le permitía a su madre vivir con ella, que Margaret sería atendida por un médico de primera categoría. Cassie no mencionó a la mafia, no mencionó a Gabriel Moretti, no mencionó la noche helada y la niña que lloraba en un callejón oscuro. Había cosas que su madre no necesitaba saber. El trayecto hasta Long Island duró casi 1 hora. Cuando el coche giró por el camino privado que conducía a la finca Meridia, Cassie sintió como si estuviera entrando en otro mundo. La verja de hierro de más de 3 metros de altura y decorada con intrincados motivos, se abrió automáticamente al acercarse el coche. 2 guardias vestidos de negro se encontraban a ambos lados y saludaron con la cabeza al pasar el coche. Un camino de grava blanca serpenteaba a través de extensos jardines bordeados de árboles cuidadosamente podados, y al final del camino se encontraba la mansión. Cassie había imaginado muchas cosas cuando oyó la palabra mansión, pero no se había imaginado esto. No era una mansión, era un palacio, un edificio de 3 pisos de estilo italiano clásico, paredes de color blanco marfil, techo de tejas rojas, columnas imponentes, amplios balcones y grandes ventanas de cristal reflejaban la tenue luz del sol invernal. Enfrente, una fuente de mármol permanecía helada por el frío, pero aún así irradiaba lujo. Margaret apretó la mano de su hija con fuerza, con los ojos muy abiertos por el asombro. «Cassie», susurró, «¿dónde estamos?» «En la casa de mi nuevo jefe», respondió Cassie con la voz un poco temblorosa. El coche se detuvo en la entrada principal. Lorenzo estaba allí esperando, con el rostro severo, pero no tan frío como la otra noche. Les abrió la puerta del coche y saludó a Cassie con un gesto de respeto que resultaba extraño en él. «Señorita Reynolds, señora Reynolds», dijo.
Les acompaño dentro. Atravesaron las pesadas puertas de roble y entraron en el gran vestíbulo. Cassie tuvo que esforzarse por no quedarse boquiabierta. El techo se elevaba sobre sus cabezas, cubierto de antiguas pinturas al óleo. El suelo de mármol pulido reflejaba la luz de una enorme lámpara de cristal que colgaba en el centro. Una doble escalera se curvaba hasta el segundo piso. La barandilla estaba tallada con intrincados detalles. Todo hablaba de una riqueza incalculable. De repente, una voz resonó desde lo alto de las escaleras. Así que esta es la chica que mi hijo ha contratado para cuidar de Bella. Cassie levantó la cabeza. Una mujer bajaba las escaleras, con una postura regia y la espalda perfectamente recta a pesar de su edad. Su cabello plateado estaba recogido en un moño pulcro y sus ojos grises eran agudos y fríos, exactamente como los de Gabrielle, con un rostro que no revelaba nada. Rosa Moretti, la madre de Gabrielle, la verdadera propietaria del jardín de rosas del que Bella había hablado. Se detuvo frente a Cassie y la miró de arriba abajo con una mirada evaluadora. Cassie no bajó la mirada. Se había enfrentado a Gabrielle Moretti, podía enfrentarse a su madre. Demasiado delgada, dijo Rosa, con voz fría como el hielo. Parece que vas a desmayarte. ¿Cómo vas a cuidar de mi nieta? Cassie sintió que le subía el calor a la cara, pero lo contuvo. Soy más fuerte de lo que parezco, señora. Ya lo veremos, respondió Rosa. Luego se volvió hacia Margaret y, sorprendentemente, sus ojos se suavizaron un poco. Y esta debe de ser tu madre. Necesita descansar. Haré que el médico la examine inmediatamente. Dicho esto, Rosa se dio la vuelta y se dirigió hacia las puertas que daban al jardín trasero, dejando a Cassie allí de pie, con una sensación confusa y difícil de definir en el pecho. Lorenzo los condujo al segundo piso, a dos habitaciones contiguas. La habitación de Margaret era espaciosa y luminosa, con grandes ventanas que daban al jardín de rosas. La habitación de Cassie era un poco más pequeña, pero aún así 3 veces más grande que su antigua habitación alquilada, con una cama mullida, un armario de roble y un cuarto de baño privado. Esa tarde, un médico vino a examinar a Margaret. Era un hombre de mediana edad con un aire profesional que llevaba un equipo médico completo. La examinó cuidadosamente, tomó notas detalladas y le dijo a Cassie que elaboraría un nuevo plan de tratamiento para su madre, con mejores medicamentos y mejores cuidados. Por primera vez en 4 años, Cassie oyó la palabra esperanza en boca de un médico. Esa noche, cuando la finca se había quedado en silencio y su madre dormía profundamente en una cómoda cama, Cassie se acostó en su nueva habitación y lloró. No lloraba por tristeza, ni por miedo, ni por nostalgia o arrepentimiento. Lloraba de alivio. Por primera vez en años, no tenía que preocuparse por el mañana. Por primera vez, podía respirar. Las lágrimas caían sobre la almohada, empapando la suave seda, y Cassie las dejó caer. Había sido fuerte durante demasiado tiempo. Esa noche, se permitió ser débil, solo por una vez. Las semanas siguientes pasaron como un sueño para Cassie. Cada mañana, se despertaba en una habitación cálida, tomaba un desayuno completo en el espacioso comedor y luego comenzaba un nuevo día junto a Bella. Su trabajo era sencillo, cuidar de una niña de 6 años. Pero para Cassie no era solo un trabajo, era una alegría. Bella era una niña especial, inteligente, curiosa y con un corazón más cálido que el de cualquier otra niña que Cassie hubiera conocido. Era como una pequeña flor esperando a ser regada. Y Cassie estaba dispuesta a ser quien la regara. Cada mañana Cassie le leía a Bella. Se sentaban en la amplia biblioteca de la finca, rodeadas de miles de libros, y Cassie le leía de todo, desde cuentos de hadas hasta aventuras, desde ciencia hasta historia. Bella escuchaba fascinada, con sus grandes ojos marrones iluminándose con cada historia. «Señorita Cassie», preguntó Bella un día, «¿por qué la princesa siempre tiene que esperar a que el príncipe la salve? ¿Por qué no puede salvarse la princesa a sí misma?» Cassie sonrió. «Esa es una buena pregunta. Creo que la princesa sí que puede salvarse a sí misma. Quizás la persona que escribió la historia era un hombre, por lo que no pensó en eso». Bella asintió solemnemente. «Si yo fuera una princesa, me salvaría a mí misma. Luego salvaría al príncipe también». Cassie se rió y abrazó a Bella. «Creo que lo harías». Por las tardes, solían estar en la sala de juegos de Bella, donde Cassie le enseñaba a dibujar. Cassie no era una gran artista, pero sabía lo suficiente como para enseñar lo básico a una niña de 6 años.
Bella aprendía rápido. Sus dibujos, que al principio eran simples garabatos, poco a poco se fueron volviendo más claros y con formas más reconocibles. Dibujaba flores, mariposas, la gran casa con el jardín de rosas, y siempre había dos personas en el dibujo, una alta y otra pequeña, cogidas de la mano. Somos tú y yo, señorita Cassie, explicaba Bella cada vez que Cassie le preguntaba. ¿Lo ves? Estamos sonriendo. El corazón de Cassie se llenaba de alegría cada vez que miraba esos dibujos. Los fines de semana, Cassie enseñaba a Bella a hornear en la enorme cocina de la finca. Al principio, al jefe de cocina no le gustaba que alguien invadiera su territorio, pero cuando vio lo feliz que estaba Bella con las manos llenas de harina, se ablandó. Sus galletas no tenían una forma perfecta, a veces se quemaban por los bordes, a veces quedaban torcidas, pero Bella las comía como si fueran lo mejor del mundo. Porque las he hecho yo, decía Bella. Mamá dice que la comida sabe mejor cuando la haces tú misma. Tu madre tenía razón, respondía Cassie. Y en ese momento veía en los ojos de Bella el anhelo de tener una madre, pero también veía una sonrisa. El dolor se fue calmando poco a poco. El jardín de rosas se convirtió en el lugar favorito de ambas. Aunque era invierno y los rosales estaban desnudos, a Bella le seguía gustando sentarse allí. Le hablaba a Cassie de su madre, del aroma de las rosas que recordaba, de las historias que su padre le contaba sobre ella. Cassie la escuchaba y a veces le hablaba a Bella de su propio padre. Las dos, una que había perdido a su madre y otra que había perdido a su padre, se sentaban en un jardín desnudo en invierno y compartían su dolor. Poco a poco, Bella tuvo menos pesadillas. Las primeras noches, Cassie solía oír llantos procedentes de la habitación de Bella y corría a abrazarla hasta que se volvía a dormir. Pero al cabo de unas semanas, los llantos fueron cada vez menos frecuentes. Bella empezó a dormir mejor, a reír más, a hablar más. La luz de sus ojos brillaba cada día más. Rosa Moretti lo observaba todo en silencio. No le decía nada a Cassie, seguía mostrándose fría cada vez que se cruzaban, pero Cassie notó pequeños cambios. Rosa empezó a dejar flores secas del jardín de rosas en la mesa de Cassie. Le pidió al chef que preparara comidas más nutritivas para la madre de Cassie. No le dio las gracias, pero sus acciones hablaban por ella. Gabriel también observaba desde la distancia. Rara vez estaba en casa, siempre ocupado con un trabajo del que Cassie no quería saber nada. Pero cada vez que regresaba, Cassie solía encontrarlo de pie en el pasillo, mirando a través del cristal hacia la sala de juegos donde Bella reía. Sus ojos grises, normalmente fríos como el hielo, se suavizaban. Entonces miraba a su hija con un amor infinito y, tal vez, con gratitud hacia la mujer que había devuelto la risa a Bella. Una noche, mientras Cassie leía a Bella para que se durmiera, levantó la cabeza y vio a Gabriel de pie en la puerta. No dijo nada, solo se quedó allí mirando. Pero en sus ojos, Cassie vio algo que no podía nombrar, algo cálido, algo peligroso. Cassie notó el cambio. Al cabo de un mes, Gabriel empezó a llegar a casa más temprano. No todos los días, pero más a menudo que antes. Llegaba a tiempo para cenar, se sentaba a la mesa con Bella y Rosa y escuchaba a su hija hablar de lo que había hecho ese día. A veces se quedaba a leerle a Bella antes de dormir, en lugar de dejarlo en manos de Cassie. Y a veces, cuando la noche estaba avanzada y toda la casa había quedado en silencio, Cassie lo encontraba solo en la biblioteca, con un vaso de whisky en la mano y la mirada perdida. La primera vez que hablaron de verdad fue en una noche como esa. Cassie no podía dormir. A menudo le pasaba cuando tenía la mente llena de pensamientos. Bajó a la biblioteca a buscar un libro y vio a Gabriel sentado en un sillón junto a la chimenea. La luz del fuego parpadeaba sobre su rostro, suavizando sus rasgos duros, haciéndolo parecer menos aterrador y más humano. Lo siento, dijo Cassie, empezando a dar media vuelta. No sabía que había alguien aquí. No tienes por qué disculparte, respondió Gabriel sin levantar la vista. Esto es una biblioteca, no mi habitación privada. Puedes entrar. Cassie dudó, pero luego entró. Se acercó a las estanterías y fingió buscar algo, aunque en realidad no sabía qué quería leer. La presencia de Gabriel la inquietaba, no por miedo, sino por otra cosa que no quería admitir. ¿No puedes dormir?, preguntó Gabriel rompiendo el silencio. Cassie se volvió para mirarlo. Él la estaba mirando ahora, con sus ojos grises reflejando la luz del fuego, no tan fríos como solían estar. No, admitió. Sufro de insomnio a menudo.
Gabriel asintió como si lo entendiera. Yo también. Desde que murió Lucía no he dormido bien ni una sola noche. Cassie se sorprendió. Era la primera vez que Gabriel mencionaba a su esposa delante de ella. No sabía qué decir, así que se quedó en silencio y esperó. Gabriel tomó un sorbo de whisky, con la mirada perdida. Lucía era mi luz, dijo con voz baja y áspera. Era la única persona que veía mi verdadero yo. No al jefe de la mafia, ni al asesino, solo a Gabriel. Cuando murió, una parte de mí murió con ella. Cassie se sentó en la silla frente a él. No habló, solo escuchó. Bella se parece a ella, continuó Gabriel. Los ojos, la sonrisa, la forma en que inclina la cabeza cuando piensa. Cada vez que miro a mi hija me siento feliz y dolorido al mismo tiempo. Feliz porque Lucía sigue viva en Bella. Dolorido porque la echo mucho de menos. Hizo una pausa y miró a Cassie con expresión curiosa. ¿Y tú? Tú perdiste a tu padre. ¿Entiendes ese sentimiento? Cassie sintió como si alguien hubiera abierto una vieja herida. Respiró hondo, tratando de mantener sus emociones bajo control. Mi padre era el mejor hombre que he conocido, dijo con voz ligeramente temblorosa. Era policía, pero más que eso, era un padre maravilloso. Me enseñó a montar en bicicleta, a leer los mapas estelares del cielo, que hacer lo correcto es más importante que hacerlo fácil. Cuando murió, perdí mi brújula. Miró directamente a los ojos de Gabriel. Murió investigando una operación de la mafia. El aire de la habitación se tensó al instante. Gabriel no habló, pero sus ojos se oscurecieron. Cassie sabía que estaba entrando en terreno peligroso, pero no se detuvo. Había guardado silencio durante demasiado tiempo. Mi padre murió por culpa de hombres como tú, dijo, sin acusar, solo constatando un hecho. Hombres que viven al margen de la ley, hombres que se creen por encima de ella. ¿Sabes lo que se siente? Perder a alguien por culpa de la violencia. En realidad, sí lo sabes. Tu mujer también murió por culpa de la violencia. Somos más parecidos de lo que pensaba. Gabriel permaneció en silencio durante un largo rato. Cuando habló, su voz era baja y seria. No sé quién mató a tu padre, pero puedo decirte esto. Tengo reglas. Nada de drogas, porque destruyen a las personas. Nada de tráfico, porque es lo más inhumano que una persona puede hacerle a otra. No tocar a mujeres ni niños bajo ningún concepto. Y nunca, nunca matar a policías honestos. ¿Qué importan esas reglas?, preguntó Cassie. ¿Sigues siendo un criminal? Sí, admitió Gabriel sin dudar. Soy un criminal. No lo niego. Tengo las manos manchadas de sangre. He hecho cosas que la ley no permite. Pero ¿sabes qué? El mundo no es tan blanco y negro como la gente cree. Hay hombres con trajes caros, sentados en edificios gubernamentales, haciendo cosas más brutales que cualquier soldado de la mafia. Y hay hombres como yo, que vivimos en las sombras, pero que seguimos teniendo límites que nunca cruzaremos. Hizo una pausa y miró a Cassie, con los ojos ya no fríos. No te pido que perdones mi mundo, solo te pido que no me juzgues por lo que crees que soy, sino por lo que ves que hago. Cassie no respondió. Miró al hombre que tenía delante, el jefe mafioso más poderoso de Nueva York, y por primera vez vio algo más que oscuridad. Vio a un padre que amaba a su hija, a un hombre que aún lloraba la pérdida de su esposa, a un ser humano con sus propios principios. Aunque esos principios no se ajustaran a los estándares de la sociedad. ¿Qué querías ser?, preguntó Gabriel, cambiando de tema, antes de que la vida te obligara a renunciar a ello. Médica, respondió Cassie. Quería ser médica. Quería salvar a la gente, curar enfermedades, llevar esperanza a los desesperados. ¿Por qué renunciaste?, preguntó Gabriel. Porque mi padre murió y mi madre enfermó de cáncer, dijo Cassie, con una voz tan tranquila que parecía estar contando la historia de otra persona. No tenía suficiente dinero para seguir estudiando y cuidar de mi madre. Tuve que elegir y elegí a mi madre. Gabriel la miró con una expresión que Cassie no supo descifrar. Sacrificaste tu sueño por tu familia, dijo. Eres mucho más valiente de lo que pareces. Cassie no respondió. Se limitó a observar el fuego que crepitaba en la chimenea. Y por primera vez desde que había llegado allí, Gabriel Moretti no le pareció un enemigo. Seguía siendo un mafioso. Seguía siendo todo lo que ella odiaba. Pero también era humano. Y quizá ese fuera el comienzo de algo que ella aún no se atrevía a nombrar. El primer incidente ocurrió una tarde, unos 2 meses después de que Cassie llegara a la finca de los Moretti. Ese día, Gabriel tenía una reunión importante en la casa con un socio de Chicago.
A Cassie le dijeron que mantuviera a Bella arriba, lejos de la sala de estar donde se celebraba la reunión. Pero Bella tenía 6 años, y los niños de 6 años no siempre obedecen. Quería bajar a la cocina a por galletas, y Cassie no pudo decirle que no a esos grandes ojos marrones que la miraban suplicantes. Bajaron las escaleras justo cuando la reunión estaba terminando. El socio de Chicago, un hombre corpulento, con la cara enrojecida y una voz fuerte, salía del salón. Estaba un poco borracho y se tambaleaba al caminar. Bella, que no miraba por dónde iba, cruzó el pasillo corriendo y chocó contra él. Cayó al suelo con fuerza, asustada y dolorida. «Mocosa», gruñó el hombre, con los ojos desorbitados mientras la miraba con ira. «Mira por dónde vas. ¿Tu padre no te enseñó modales?» Bella se quedó paralizada, con el labio inferior temblando y las lágrimas empezando a brotar. La visión de Cassie se nubló por la ira. No sopesó las consecuencias. No recordó que ese hombre era un socio importante para Gabriel. Solo vio a un adulto gritando a una niña a la que había llegado a querer. Cassie dio un paso adelante, se plantó delante de Bella y se enfrentó a un hombre que casi le doblaba en tamaño. «No le vuelvas a hablar así», dijo Cassie con voz fría como el hielo. «Usted es un invitado en esta casa, pero eso no le da derecho a insultar a la hija del propietario». El hombre abrió la boca, sorprendido. «¿Quién demonios es usted para hablarme así?» «Soy la que cuida de ella», respondió Cassie sin mostrar ni una pizca de miedo, «y la protegeré de cualquiera que la asuste, incluso de ti». La ira del hombre estalló. Levantó la mano como para abofetear a Cassie, pero su mano se detuvo en el aire, atrapada. Gabriel estaba allí, apareciendo de la nada, con su mano cerrada alrededor de la muñeca del compañero, con suficiente fuerza como para hacer que el hombre gritara. «Tócala y será lo último que hagas en tu vida», dijo Gabriel con voz baja y letal. El hombre balbuceó una disculpa y salió apresuradamente. Gabriel miró a Cassie con una expresión que ella nunca había visto antes. No era ira por haber interrumpido la reunión, sino algo parecido a la admiración, algo parecido al respeto y tal vez algo más. El segundo incidente ocurrió una semana después. Cassie salió a comprar un regalo de cumpleaños para Bella. Le pidió permiso a Gabriel y él accedió, pero ella se negó a llevar un guardaespaldas porque quería hacerlo sola. Fue un error. El barrio por el que pasó no era tan seguro como había supuesto. Al atravesar un callejón, 3 hombres se interpusieron en su camino. No sabían quién era ni dónde vivía. Solo vieron a una mujer joven y menuda sola y pensaron que sería una presa fácil. Se equivocaron. Cassie se defendió con uñas y dientes. 4 años en barrios peligrosos le habían enseñado a defenderse, pero 3 contra 1 era demasiado. La empujaron contra una pared, con el corazón latiéndole con fuerza, preparándose para lo peor. Entonces, un coche negro frenó en seco a la entrada del callejón. Gabriel salió del coche, con los ojos grises ardientes de furia. No dijo ni una palabra, solo los miró. Los 3 matones vieron algo en su mirada, algo que les dijo que si no desaparecían en ese momento, nunca volverían a ver la luz del día. Corrieron como animales asustados. Gabriel se acercó a Cassie y comprobó si estaba herida, con unas manos sorprendentemente suaves. «¿Me te estaba siguiendo?», preguntó Cassie, todavía temblando de miedo. «Protejo a las personas que me pertenecen», respondió Gabriel, y su voz ya no era fría. «Tú perteneces a esta familia, Cassie. Lo admitas o no, el tercer incidente fue el cumpleaños de Bella». Cassie descubrió que desde la muerte de Lucía, nadie le había organizado una fiesta de cumpleaños a Bella. Gabriel no sabía cómo hacerlo. Rosa no quería sacar el tema porque le traía recuerdos de la nuera que habían perdido. Durante 3 años, Bella no tuvo tarta de cumpleaños, ni globos, ni fiesta. Cassie decidió cambiar eso. Pasó toda una semana preparándolo. Horneó una tarta con la ayuda del chef, decoró el salón con globos y cintas rosas, preparó juegos que gustaban a los niños. Incluso convenció a Rosa para que la ayudara a hacer coronas de flores con rosas secas del jardín, como solía hacer Lucía. Cuando Bella entró en la sala de estar la mañana de su cumpleaños, se quedó paralizada. Se quedó mirando las brillantes decoraciones, la tarta con forma de castillo de princesas, las caras sonrientes que la esperaban. Entonces lloró, no de tristeza, sino de felicidad. Corrió hacia Cassie y la abrazó, sollozando contra su hombro. «Gracias, señorita Cassie», dijo entre sollozos. «Te quiero». Esa noche,
Después de que Bella se durmiera con una sonrisa en el rostro, Gabriel fue a buscar a Cassie al jardín de rosas, donde ella estaba de pie, mirando al cielo lleno de estrellas, disfrutando de un raro momento de paz. Gracias, dijo Gabriel, deteniéndose a su lado, por todo lo que has hecho por Bella, por devolverle la risa, por no rendirte con ella, aunque sé que no ha sido fácil para ti aquí. Cassie se volvió para mirarlo. A la luz de la luna, el rostro de Gabriel se suavizó. Ya no era el aterrador jefe de la mafia, solo un padre agradecido. Y Cassie se dio cuenta de que algo había cambiado en ella, en él, entre ellos. No sabía qué era, no se atrevía a nombrarlo. Pero cuando los ojos grises de Gabriel se encontraron con los verdes de ella, supo que él también lo sentía. Y eso la asustó más que cualquier otra cosa a la que se hubiera enfrentado jamás. Natasha Bulov no olvidaba, no perdonaba y desde luego no se rendía. Después de aquella fatídica noche en la que abandonó a Bella en un callejón oscuro, Natasha huyó con la ayuda de Víctor Castellano. Sabía que Gabriel la mataría si alguna vez la encontraba. Así que se escondió, esperó y preparó su venganza paso a paso. Cuando Natasha oyó hablar de Cassie, de la chica que había salvado a Bella y que ahora vivía en la finca de los Moretti, de la forma en que Gabriel la miraba con una expresión que no había mostrado a nadie desde la muerte de Luca, Natasha supo que había encontrado su objetivo. Si no podía acabar con Gabriel, acabaría con la persona que él quería. Los rumores comenzaron a extenderse como la pólvora. Nadie sabía dónde habían comenzado. Solo que un día la gente dentro de la organización Moretti comenzó a susurrar. Cassie Reynolds era la espía de Castellano. La habían infiltrado desde el principio. Salvar a Bella solo había sido una actuación cuidadosamente preparada. Su objetivo era acercarse a Gabriel, recabar información y destruir a la familia Moretti desde dentro. Junto con los rumores llegaron pruebas fabricadas, fotos editadas, que mostraban a Cassie reuniéndose con la gente de Castellano, grabaciones recortadas y unidas a partir de conversaciones inofensivas de Cassie, correos electrónicos falsos desde una cuenta con su nombre, enviando información privada al enemigo. Todo era falso, pero estaba hecho con tal precisión que era casi imposible separar la verdad de la mentira. Cassie notó el cambio de inmediato. Los guardias que antes le saludaban con la cabeza, ahora apartaban la mirada cuando pasaba. El personal que antes le sonreía ahora la miraba con recelo. Las conversaciones se acallaban en cuanto ella entraba en una habitación, y Rosa Moretti, que había empezado a suavizar su actitud hacia ella, volvió a mostrarse fría. No como el primer día, peor que el primer día. Rosa miraba a Cassie con los ojos de alguien que se sentía traicionado. Advertí a mi hijo. Rosa le dijo a Cassie una mañana, con voz amarga. Le dije que no confiara en los extraños, pero no me escuchó. Y ahora mira, una serpiente se ha colado en la casa. Cassie quería explicarse, quería gritar que era inocente, pero sabía que era inútil. Rosa había decidido creer lo que quería creer. Lorenzo era peor. Empezó a vigilar a Cassie abiertamente, sin ocultarlo. Dondequiera que ella iba, él estaba allí, siguiendo cada uno de sus movimientos. Sus ojos ya no mostraban respeto, solo duda y una dura y vigilante cautela. Cassie se sentía como si estuviera encarcelada en la misma casa que antes consideraba un refugio seguro. Gabriel no le decía nada. Seguía viniendo a casa a cenar, seguía leyendo a Bella antes de acostarse, pero evitaba la mirada de Cassie. Evita estar a solas con ella. Evita todo lo que antes hacía que el corazón de Cassie latiera más rápido, y eso le duele más que cualquier acusación. Cassie no sabe si Gabriel cree los rumores. No se atreve a preguntárselo. Tiene miedo de la respuesta. Si los cree, su corazón se romperá en 1000 pedazos. Si no los cree, ¿por qué la rechaza? En cualquier caso, ella sale perdiendo. Lo único que impedía que Cassie se derrumbara era Bella. La niña seguía queriéndola igual, seguía pidiendo cuentos, seguía cogiéndole la mano mientras paseaban por el jardín. Pero ni siquiera Bella podía escapar de los rumores. Una tarde, mientras dibujaban en la sala de juegos, Bella levantó de repente la cabeza y miró a Cassie con sus ojos marrones llenos de preocupación. «Señorita Cassie», dijo con una voz tan baja que parecía temer que alguien pudiera oírla. «Alguien dijo que eres mala». Cassie sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. «¿Quién te ha dicho eso?», preguntó, obligando a su voz a mantener la calma. «Oí a algunos guardias hablando», respondió Bella. «Dijeron que eres una espía.
Dijeron que quieres hacer daño a papá. Dijeron que quieres hacer daño a nuestra familia. Casi no sabía qué decir. Solo se quedó mirando a la niña que tenía delante, a la niña a la que había llegado a querer como si fuera suya, y sintió que se le partía el corazón. Pero Bella no había terminado. Se subió al regazo de Cassie y la abrazó con fuerza. Pero yo no lo creo, dijo, segura y firme. Sé que la señorita Cassie es buena. Me salvó cuando me perdí. Me diste tu abrigo. Me hiciste un pastel de cumpleaños. Las personas malas no hacen esas cosas. Cassie abrazó a Bella y por primera vez en días lloró. No por las acusaciones, ni porque todos le hubieran dado la espalda, sino porque esta niña de 6 años creía en ella cuando todo el mundo le daba la espalda. Gracias, Bella, susurró Cassie. Gracias por creer en mí. Cassie decidió aguantar en silencio. No se defendió, no dio explicaciones, no suplicó a nadie que confiara en ella. Simplemente siguió haciendo su trabajo, cuidando de Bella, permaneciendo cerca de su madre y esperando. No sabía qué estaba esperando. Quizás a que la verdad saliera a la luz. Quizás a que Gabriel la mirara a los ojos y le preguntara si era una espía. Quizás solo a que pasara la tormenta. Pero no sabía que la verdadera tormenta aún no había llegado. Y cuando lo hiciera, lo arrasaría todo. Gabriel estaba sentado en su oficina, mirando las fotos y los documentos esparcidos por su escritorio. Lorenzo estaba frente a él, con el rostro serio, después de haberle mostrado todas las pruebas que sus hombres habían reunido. Una foto de Cassie reuniéndose con un hombre extraño en un parque. Correos electrónicos enviados desde una cuenta a su nombre a una dirección identificada como perteneciente a la organización de Castellano. Una grabación telefónica en la que una voz de mujer muy parecida a la de Cassie informaba de la agenda de Gabriel. Todo apuntaba a una conclusión. Cassandra Reynolds era una espía. Gabriel levantó una fotografía y estudió el rostro de Cassie. Ella sonreía al hombre desconocido, una sonrisa que Gabriel creía que ella reservaba solo para él y para Bella. Se le encogió el pecho. Quería romper la foto. Quería creer que todo era mentira, pero ya había confiado en Natasha una vez. Había creído que la niñera de su hija era de fiar. Y mira a dónde le había llevado esa confianza. Bella casi había muerto porque Gabriel había sido ingenuo. Podía arriesgarse de nuevo. Podía jugarse la seguridad de su hija por una confianza ciega. Jefe, dijo Lorenzo en voz baja, ¿qué va a hacer? Gabriel no respondió. Se levantó, salió de la oficina y fue a buscar a Cassie. La encontró en la habitación de Bella. Cassie estaba sentada junto a la cama, mirando a Bella dormir, acariciándole suavemente el pelo con la mano. Su rostro estaba tranquilo, suave, lleno de amor. Gabriel se quedó en la puerta, contemplando la escena, y sintió que su corazón se partía en dos. Una parte de él gritaba que esa mujer no podía ser una traidora. Otra parte le recordaba todas las veces que se había equivocado. Cassie, dijo con voz áspera, necesito hablar contigo ahora mismo. Cassie levantó la vista y en cuanto vio la expresión del rostro de Gabriel, supo que algo terrible estaba a punto de suceder. Se levantó en silencio, cerró la puerta de Bella y lo siguió hasta la oficina. Cuando vio las fotos y los papeles sobre el escritorio, palideció. ¿Qué es esto?, preguntó, aunque ya lo sabía. Dímelo, dijo Gabriel, empujando las fotografías hacia ella. ¿Qué es esto? ¿Quién es este hombre? ¿Por qué enviaste un correo electrónico a la gente de Castellano? Cassie miró las fotos y quiso reírse de lo absurdo que era todo, pero no pudo. Lo único que sentía era dolor. Dolor por haber sido incriminada, dolor por haber sido puesta en duda. Y el peor dolor de todos era que la persona que dudaba de ella era Gabriel, el hombre en el que había empezado a confiar, al que había empezado a abrirse, por el que había empezado a sentir cosas que no se atrevía a nombrar. No sé quién es este hombre, dijo Cassie, con la voz temblorosa pero clara. No envié ningún correo electrónico a nadie. Estas cosas son falsas. Alguien me está tendiendo una trampa. Gabriel la miró, con sus ojos grises llenos de conflicto. ¿Tienes pruebas? ¿Puedes demostrar que eres inocente? Cassie se sintió como si le hubieran dado una bofetada. Demostrar que era inocente. Demostrar que no había hecho algo que nunca había hecho. ¿Y tú qué?, replicó, con la voz empezando a temblar por la ira y el dolor. ¿Tienes pruebas de que soy culpable más allá de fotos y correos electrónicos que cualquiera podría falsificar? ¿Tienes algo que demuestre que soy una espía además de esta basura? Gabriel no dijo nada.
He vivido en esta casa durante más de 2 meses. Cassie continuó, con lágrimas resbalando por sus mejillas mientras su voz se mantenía firme. He cuidado de tu hija. La he protegido. Le organicé una fiesta de cumpleaños cuando nadie más quería hacerlo. Me has visto con Bella. Has hablado conmigo en mitad de la noche. Me dijiste que formaba parte de esta familia. Y ahora, por unas cuantas fotos y correos electrónicos que cualquiera podría fabricar, crees que soy una traidora. Gabriel seguía sin hablar, y su silencio dolía más que cualquier palabra. Si crees más en esto que en mí, dijo Cassie con la voz quebrada, entonces no sabes nada sobre mí. No sabes quién soy. No sabes lo que he sacrificado para venir aquí. No sabes lo mucho que he luchado conmigo misma, porque mi padre murió por culpa de hombres como tú. Y definitivamente no sabes que, a pesar de todo eso, empecé a confiar en ti. Empecé a preocuparme por ti. Qué estúpida fui. Se secó las lágrimas y levantó la barbilla. Me voy esta noche. No me quedaré en un lugar donde me tratan como a una traidora. Se dio la vuelta y se marchó. Y Gabriel no la detuvo. Se quedó allí parado, viéndola salir de la habitación, y sintió como si una parte de él acabara de morir. Pero no sabía qué hacer. No sabía en quién confiar. Y su vacilación se pagaría con sangre. Cassie estaba empacando sus cosas en su habitación cuando se apagaron las luces. Toda la finca quedó sumida en la oscuridad en un instante, sin zumbidos, sin luces, sin nada. Se quedó paralizada en medio de la habitación, con una camisa aún en las manos y el corazón empezando a latir más rápido. Un corte de electricidad en la finca Moretti no era normal. Este lugar tenía generadores de emergencia, seguridad de última generación y guardias de servicio las 24 horas del día. Las luces no podían apagarse a menos que alguien lo hubiera querido así. Entonces estallaron los disparos. No fue un solo disparo, sino una ráfaga rápida, una y otra vez, que resonaba desde la puerta principal. Gritos, pasos, cristales rotos. Casi no pensó. El instinto de supervivencia forjado por 4 años de penurias se apoderó de ella y movió su cuerpo antes de que su mente pudiera reaccionar. Salió corriendo de su habitación y se dirigió a toda velocidad a la de Bella. El pasillo estaba completamente a oscuras. Solo se veía un débil resplandor de luz de luna que se colaba por las ventanas. Los disparos estaban ahora más cerca. Se oían pasos pesados desde abajo. Alguien estaba entrando en la casa. Cassie abrió de un empujón la puerta de Bella. La niña estaba sentada en la cama, con los ojos muy abiertos en la oscuridad, temblando de miedo. «Señorita Cassie», lloró Bella. «¿Qué está pasando? Tengo mucho miedo». Cassie corrió hacia la cama y abrazó a Bella. «Calla, cariño», le susurró. «Escúchame, hay gente mala entrando en la casa. Tengo que esconderte en un lugar seguro. Tienes que estar muy callada, ¿de acuerdo? No hagas ruido pase lo que pase». Bella asintió con la cabeza, con lágrimas corriéndole por las mejillas, pero se mordió el labio para no llorar en voz alta. Cassie levantó a Bella y la llevó a la esquina de la habitación, donde había un gran armario. Había descubierto el secreto del armario unas semanas antes, mientras limpiaba. Un compartimento oculto en la parte trasera, lo suficientemente grande como para esconder a una niña. Quizás había sido construido para un momento como este. Abrió el espacio secreto y metió a Bella dentro. «Quédate aquí», le dijo, con voz temblorosa pero firme. «No salgas aunque oigas algo. No hagas ruido aunque alguien te llame. Solo sal cuando tu padre o el señor Lorenzo vengan a buscarte. ¿Lo entiendes? ¿Y tú, señorita Cassie?» Bella agarró la mano de Cassie y no la soltó. «Voy a llevar a los malos a otro sitio», dijo Cassie. «Así no te encontrarán. Pero tienes que prometerme algo. Pase lo que pase, no saldrás. Prométemelo». «Lo prometo», susurró Bella. «Señorita Cassie, la quiero». «Yo también te quiero, Bella», dijo Cassie, y le dio un beso en la frente para siempre. Cerró el compartimento secreto, asegurándose de que nada desde fuera pareciera extraño. Luego salió corriendo de la habitación y deliberadamente hizo ruido. Tiró un jarrón en el pasillo, gritó y corrió hacia las escaleras, llamando la atención de cualquiera que estuviera buscando. No tuvo que esperar mucho. 3 hombres vestidos de negro aparecieron al final del pasillo. Con armas en las manos, los haces de luz de sus linternas atravesaban la oscuridad. Vieron a Cassie y se abalanzaron sobre ella. Cassie corrió, pero sabía que no podía escapar de ellos. No lo intentaba.
Solo necesitaba alejarlos lo suficiente de la habitación de Bella. Por un momento, la atraparon en lo alto de las escaleras. Uno de los hombres la agarró del pelo y la tiró al suelo. El dolor le atravesó el cuero cabelludo, pero apretó los dientes y no gritó. La arrastraron escaleras abajo y la arrojaron al suelo del salón como si fuera una bolsa de basura. El salón volvía a estar iluminado, ahora por el resplandor de las linternas y las lámparas de emergencia. Cassie miró a su alrededor y vio el caos. Muebles volcados, puertas de cristal destrozadas. Varios de los guardias de Moret yacían inmóviles en el suelo, con sangre esparcida por la alfombra blanca. Y en medio de todo aquello había un hombre. Parecía tener unos 40 años, con el pelo plateado, el rostro demacrado y los ojos fríos como los de una serpiente. Llevaba un traje negro, como si fuera a una fiesta en lugar de a asaltar una casa. Víctor Castellano. Cassie no necesitaba que nadie se lo presentara. Sabía exactamente quién era. Víctor observó a Cassie con una especie de interés divertido. «Así que esta es la chica que le importa a Gabriel Moretti», dijo con voz plana, casi sin emoción. «No parece nada especial». Cassie no dijo nada. Solo le devolvió la mirada, sin miedo, sin súplicas. Víctor se agachó frente a ella e inclinó la cabeza como si estuviera examinando un animal extraño. «¿Dónde está la niña?», preguntó. «La hija de Isabella Moretti. ¿Dónde la has escondido?» «No lo sé», respondió Cassie con voz firme. Víctor sonrió, una sonrisa fría que nunca llegó a sus ojos. «Te equivocas», dijo, y le hizo una señal al hombre que estaba a su lado. Ese hombre se adelantó y le dio un puñetazo en la cara a Cassie, un golpe tan fuerte que la tiró hacia atrás al suelo, con los oídos zumbándole y la boca llena del sabor de la sangre. «Te lo volveré a preguntar», dijo Víctor con calma. «¿Dónde está?» Cassie escupió sangre al suelo y levantó la cabeza para mirarlo. «No lo sé», rugió. El siguiente puñetazo le dio en el estómago. Cassie se dobló, incapaz de respirar. Luego vino un tercero, un cuarto, un quinto. Perdió la cuenta. Solo sentía dolor. Dolor por todas partes. Un dolor que reducía el mundo a un único punto ardiente. Pero no habló. Pensó en Bella acurrucada en el compartimento secreto, aterrorizada, esperando. Pensó en su promesa. No traicionaría a esa niña, aunque eso la matara. Víctor les hizo una señal para que pararan. Miró a Cassie con algo que se asemejaba a un respeto renuente. «Eres leal», dijo. «Leal al hombre que acaba de echarte». «Interesante». Cassie no respondió. No tenía fuerzas para responder. «Muy bien», dijo Víctor, poniéndose de pie. «Si no vas a hablar, entonces serás útil de otra manera». Se volvió hacia sus hombres. «Lleváosla. Será el cebo perfecto para Moretti. Cuando Gabriel descubra que la tenemos, vendrá por su cuenta y entonces acabaremos con todo». Gabriel no estaba en la finca cuando ocurrió el ataque. Estaba en un almacén abandonado en Brooklyn, donde sus hombres finalmente habían capturado a Natasha Bulov después de semanas de perseguirla. Ella estaba arrodillada en el frío suelo de hormigón, con las manos atadas a la espalda y la cara cubierta de moretones. Pero sus ojos seguían desafiantes, seguían ardiendo de odio. «Habla», dijo Gabriel, de pie frente a ella, con voz fría como el hielo. «¿Por qué abandonaste a mi hija? ¿Por qué trabajaste para Castellano?» Natasha se rió, un sonido salvaje y desquiciado. «¿Por qué? Por dinero, porque él me pagaba 10 veces más que tú, porque me harté de cuidar a tu niña mimada mientras tú ni siquiera me mirabas». Gabriel cerró el puño. «¿Y qué más? ¿Y esa chica?» Natasha dijo, «Cassie Reynolds. ¿Qué sabes de ella?» Natasha se rió aún más fuerte. «Ella es inocente, completamente inocente. Todas esas fotos, los correos electrónicos, las grabaciones, lo hice todo yo. La gente de Castellano y yo lo montamos todo, para que dudaras de ella, para que la echases y no estuviese allí protegiendo a la niña cuando hiciésemos nuestro movimiento». Gabriel sintió como si le hubiesen echado un cubo de agua helada por la cabeza. El mundo a su alrededor se volvió borroso. El sonido desapareció. Solo las palabras de Natasha resonaban en su cabeza. Inocente. Cassie era inocente. Él había dudado de ella. La había mirado a los ojos y no le había creído. La había dejado llorar. La había dejado sufrir. La había dejado sentirse traicionada. Había alejado a la mujer que había salvado a su hija. La mujer que había devuelto la risa a Bella. La mujer que había empezado a derretir su corazón helado. Se había equivocado. Completamente equivocado.
El teléfono de Gabriel vibró, devolviéndolo a la realidad. Lorenzo. La voz de Lorenzo se escuchó, con un pánico que Gabriel nunca había oído antes. Jefe, han atacado la finca. Castellano, han entrado. Gabriel sintió que se le helaba la sangre. Bella, la encontramos en el compartimento secreto del armario. Está a salvo. Cassie la escondió allí antes de que la encontraran. Gabriel exhaló un suspiro de alivio y luego se le volvió a atascar en la garganta. Cassie. Silencio al otro lado de la línea. Entonces volvió la voz de Lorenzo, pesada. Se la llevaron. Jefe. Castellano se llevó a Cassie. Gabriel no recordaba qué órdenes había dado. No recordaba cómo había conducido. No recordaba nada de lo ocurrido entre el almacén y la base de Castellano. Solo recordaba la rabia, una rabia ciega, un fuego que lo quemaba todo hasta que dejó de ser un hombre y se convirtió en un monstruo. Llevó a toda su fuerza, docenas de hombres armados con armas pesadas, al lugar donde, según su información, Castellano retenía a Cassie, una fábrica abandonada a las afueras de la ciudad. El tiroteo fue rápido y brutal. A Gabriel no le importaba nada más que encontrar a Cassie. Disparó a cualquiera que se interpusiera en su camino. Derribó todas las puertas. Gritó su nombre entre disparos y gritos. La encontró en el sótano. Estaba atada a una silla, con las muñecas esposadas a la espalda y los tobillos encadenados a las patas. Tenía la cara hinchada y magullada. Tenía sangre seca en la comisura de los labios y en la frente. Tenía un ojo casi cerrado por la hinchazón. Su ropa estaba rasgada y su cuerpo cubierto de moretones. Gabriel sintió que se le partía el corazón. Corrió hacia ella, se arrodilló y con las manos temblorosas intentó soltar las ataduras. «Cassie», dijo con voz quebrada. «Cassie, ¿puedes oírme?» Cassie abrió los ojos, el único ojo que aún podía abrir. Miró a Gabriel y lo primero que preguntó no fue por ella misma. «¿Bella está a salvo?» Gabriel casi llora. Esta mujer había sido torturada, golpeada brutalmente. Y lo primero que le importaba era la niña a la que había protegido. «Está a salvo», dijo Gabriel, con la voz quebrada. «La escondiste en el compartimento secreto. La salvaste». Cassie asintió levemente con la cabeza, como si eso fuera suficiente. Luego volvió a cerrar los ojos, agotada. Gabriel le quitó las últimas ataduras y la levantó con delicadeza, sosteniéndola contra su pecho como si fuera lo más preciado del mundo. «Lo siento», le susurró al oído. «Siento haber dudado de ti. Siento no haberte protegido. Lo siento todo». Cassie no respondió. No tenía fuerzas, pero su mano agarró débilmente su abrigo, como si temiera que él desapareciera. «Siempre vendré», dijo Gabriel, abrazándola con más fuerza. «De ahora en adelante, pase lo que pase, siempre vendré a por ti, te lo prometo». Gabriel no solo salvó a Cassie esa noche. Se aseguró de que Víctor Castellano nunca volviera a abrir la boca, desmantelando sistemáticamente el imperio castellano hasta que no quedó ni un solo ladrillo. En cuanto a Natasha, Lorenzo se ocupó de su traición según las brutales leyes de la familia Moretti. El mundo del Hampa aprendió una última y sangrienta lección. Nunca toques lo que pertenece a Gabriel Moretti. Un año después, el jardín de rosas de la finca Moretti floreció como nunca antes. Rosas de color rojo intenso, rosas de color rosa pálido y rosas de color blanco puro competían bajo la suave luz del sol primaveral. Su dulce fragancia flotaba en el aire y se mezclaba con las risas y la suave música flotando por todo el jardín. Hoy era el día más especial de la vida de Cassandra Reynolds. Estaba de pie al comienzo de un pasillo alfombrado de blanco, con un vestido de novia sencillo pero elegante, y un ramo de rosas rojas en las manos. Su madre, Margaret, estaba sentada en la primera fila, con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. Estaba mucho más sana después de un año de tratamiento con los mejores médicos. Le había vuelto a crecer el pelo. El color había vuelto a su rostro y su sonrisa había regresado. Rosa Moretti estaba sentada junto a Margaret. Las dos mujeres se habían hecho muy amigas durante el último año. Rosa le cogió la mano a Margaret y ambas lloraron de felicidad mientras veían a la hija caminar por el pasillo hacia su futuro. Y esperando a Cassie al final del pasillo estaba Gabriel. Llevaba un traje negro y el pelo perfectamente peinado. Pero lo que más le llamó la atención a Cassie fueron sus ojos. Los ojos grises que antes habían sido fríos como el hielo, ahora brillaban con amor y alegría. La miraba como si fuera el mayor milagro que hubiera presenciado jamás. Junto a Gabriel estaba Bella,
una niña de 7 años con un vestido rosa de dama de honor, sosteniendo una pequeña cesta de flores. No podía dejar de sonreír, no podía dejar de saltar de emoción. Cuando Cassie llegó junto a Gabriel, cuando se tomaron de las manos frente al sacerdote, Cassie sintió que todas las dificultades de su pasado habían valido la pena. Cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de desesperación la habían llevado hasta allí, hasta ese hombre, hasta esa familia. Gabriel pronunció sus votos primero, con voz baja y firme. Cassie, no puedo prometerte que la vida siempre será fácil. No puedo prometerte que no habrá tormentas, pero te prometo que te amaré hasta mi último aliento. Prometo protegerte a ti y a nuestra familia con todo lo que tengo. Prometo que nunca volverás a estar sola. Eres mi luz, Cassie. Salvaste a mi hija. También me salvaste a mí. Y dedicaré toda mi vida a ser digno de ti. Cassie pronunció sus votos con la voz temblorosa por la emoción. Gabriel solía pensar que no tenía nada. Ni dinero, ni futuro, ni esperanza. Entonces conocí a una niña que lloraba en la oscuridad, y decidí detenerme. Aquella noche no sabía que no solo la estaba salvando a ella. Aquella noche ella también me salvó a mí, y tú también me salvaste. Prometo que te amaré a ti y a Bella por el resto de mi vida. Prometo que seré la luz de esta familia, tal como tú te convertiste en la luz de la mía. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, cuando Gabriel besó a Cassie entre aplausos, Bella no pudo contenerse más. Gritó, y su clara voz resonó en todo el jardín. La señorita Cassie ahora es mi mamá. Todos se rieron. Cassie lloró. Gabriel abrazó a las dos mujeres más importantes de su vida. Un año después de la boda, sus vidas habían cambiado por completo. Cassie volvió a la facultad de medicina, continuando el sueño que se había visto obligada a abandonar. Estudiaba por las tardes y pasaba los días con Bella y su familia. Gabriel la apoyaba plenamente, orgulloso de su fuerte y resistente esposa. Margaret Reynolds estaba cada día más sana. Se mudó a una pequeña casa cerca de la finca, independiente, pero cerca de su hija y su nieta. Empezó a cultivar un huerto, a cocinar, a vivir de nuevo. Después de años de solo sobrevivir, Gabriel se alejó poco a poco de las partes peligrosas de su trabajo. No abandonó su imperio por completo, pero cedió las partes más oscuras a otros y se centró en los negocios legítimos, por Cassie, por Bella, por la familia que se negaba a perder. Bella empezó a llamar a Cassie Mamá Cassie. Desde el día de la boda, era más feliz que nunca, reía más, dormía mejor y ya no la atormentaban las pesadillas de la gélida noche en que la abandonaron. Tenía dos abuelas, Rosa y Margaret, y ambas la querían incondicionalmente. Una tarde de otoño, Cassie se paró en el jardín de rosas y observó a Gabriel enseñarle a Bella a andar en bicicleta por el camino de grava blanca. Bella se tambaleaba, reía y gritaba de alegría cada vez que lograba mantener el equilibrio. Gabriel corría detrás de ella, listo para atraparla si se caía. Cassie los observaba y recordaba aquella noche de invierno de hacía más de 2 años. Recordaba el frío cortante, recordaba el llanto en el callejón oscuro, recordaba el momento en que se quitó su único abrigo y lo envolvió alrededor de una niña que no conocía. Entonces no sabía que ese pequeño gesto cambiaría toda su vida. No sabía que su bondad se vería recompensada con creces. No sabía aquella noche, cuando regaló lo último que tenía, que en realidad estaba abriendo la puerta a todo lo que siempre había soñado. Mamá, Cassie, llamó la voz de Bella. Mamá, mírame, ya sé montar. Cassie sonrió con lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas. Lo veo, cariño. Lo estás haciendo muy bien. Gabriel la miró desde la distancia con una sonrisa en los labios y amor en los ojos. Levantó la mano y le hizo un gesto para que se acercara, invitándola a unirse a ellos. Cassie caminó por el sendero de grava blanca, dirigiéndose hacia su familia, y supo con absoluta certeza que ese era el lugar al que pertenecía. Esa era la felicidad que había pasado toda su vida buscando. Ese era el milagro que la bondad le había traído. Y esa es la historia de Cassie y Gabriel. Una historia sobre la bondad, el sacrificio y el amor que florece en los lugares más inesperados. Esta historia nos recuerda que, a veces, las mejores cosas surgen de los momentos más difíciles, que la bondad nunca se desperdicia, que cuando damos, recibimos más de lo que jamás imaginamos. Si esta historia te ha llegado al corazón, néame,
Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y comparte este video con tus seres queridos para que juntos podamos difundir los mejores valores de la vida. Cada día te traemos historias significativas y profundas lecciones de vida, y esperamos sinceramente poder acompañarte en tu camino. ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Alguna vez te has enfrentado a un momento en el que has tenido que elegir entre ti mismo y otra persona? ¿Crees que la bondad se ve recompensada? Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación. Nos encantaría conocer lo que hay en tu corazón, tus propias historias y las lecciones que has aprendido de la vida. Por último, deseamos a todos los que veis este video buena salud, una vida alegre, paz y felicidad cada día. Recordad que la bondad es una pequeña llama que puede calentar todo un mundo frío. No dejéis nunca de difundir el amor. Gracias por vernos. Adiós y nos vemos en el próximo video.